Hola, bienvenidos aquí a Bob357 y aquí una nueva review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. El mod se llama Tech Guns, está para la versión 1.12.2 del Minecraft que la que vamos a estar revisando el día de hoy y acuérdate que también funciona con Forge, así que hay que descargar también ese programita. El mod lo que hace sencillamente es agregar un chorro, pero un chorro de nuevas armas, armaduras y cuestiones táctico-militares con la que puedes divertirte y matar a todos los mobs hostiles y pacíficos de tu mundo Minecraft. Así también si lo instalas en algún servidor puedes hacer PvP con tus amigos o tus enemigos. Pero antes de empezar con la explicación de este mod, comentarte que este mod también funciona muy a la par con otros mods de los cuales es compatible. En cierta forma son necesarios para el buen funcionamiento de este mod, así que te voy a dejar abajo en la descripción qué otros mods debes de descargarte para que este mod funcione a su 100%. Pues si adicionalmente a este mod también tienes instalado el mod Patchouli, vas a poder craftear el manual del Tech Guns, que se craftea de esta forma muy sencilla, como ves, con un lingote de hierro, con un panel de cristal y con balas de piedra. Las balas de piedra se craftean muy fácil, con cobblestone o roca y pólvora. En este manual vas a conseguir la explicación sencilla de todos los crafteos que puedes hacer con este mod. Desde sus armas, sus armaduras, sus maquinarias. Hay maquinarias simples, hay maquinarias que utilizan energía, hay maquinarias de multibloques. Una pequeña guía de supervivencia donde te explica qué es lo primero que debes de hacer para empezar con este mod. Las puertas y este es un índice donde vas a conseguir todo lo que puedes craftear y utilizar en este mod. Recuerda, este manual solo lo vas a poder craftear si tienes instalado adicionalmente el mod Patchouli. Entonces, para poder empezar a utilizar este mod, te recomiendo que hagas un poco de minería. Este mod trae incorporados unos nuevos ores como los ves aquí. La ventaja que trae este mod es que si tienes algún otro mod instalado que ya traiga incorporado estos ores, sencillamente va a utilizar los ores de esos mods y no va a utilizar los del propio mod Tech Guns. Tenemos el ore del cobre, que lo puedes picar mínimo con un pico de piedra, el cual te va a dar la mena del cobre, que al cocinarlo te va a entregar su lingote. Tenemos también el tin ore, que lo puedes picar mínimo también con un pico de piedra, y al cocinar este ore te va a dar su respectivo lingote. Por cierto, si te preguntas qué es el tin ore, es el estaño. Tenemos también el lead ore o el plomo, que este mínimo lo puedes romper con un pico de hierro, te va a dar su mena y al cocinarlo te va a dar el lingote de plomo. Y por último tenemos el ore de titanio y el ore de uranio, que estos para poderlos romper, el de titanio vas a necesitar un pico de diamante y el de uranio lo puedes picar con un pico de hierro. Pero estas dos menas no las puedes cocinar en un horno, no te van a entregar los respectivos lingotes, sino que los vas a poder utilizar después para colocarlos en algunas de las maquinarias que te voy a explicar más adelante para craftear otros ítems. Como puedes ver, el lingote de titanio, con él voy a poder meterlo en el Reaction Chamber, que te voy a explicar más adelante cómo funciona, y vas a poder craftear el Titanium Ore. Y con el Uranium Ore lo vas a poder colocar en el Chemical Laboratory y te va a dar el Yellow Cake. Y este es un ítem que después vas a utilizar para otros crafteos. Y el último mineral que vas a poder craftear es el lingote de bronce. Pero este no lo vas a encontrar como un ore en el mundo, el cual vas a poder cocinar y te va a dar su lingote, sino que lo vas a obtener a través de la combinación del polvo de estaño y polvo de cobre, como lo ves aquí en la proporción 3:1, y te va a dar el polvo de bronce. Pero para poder conseguir estos polvos vas a tener que tener instalado el mod Industrial Craft 2. Una vez que tienes el polvo de bronce, lo vas a poder colocar en un horno normal del Minecraft o cualquier otro horno y te va a dar el lingote de bronce. Pues con estos nuevos lingotes que extraes de esos ores vas a poder crear municiones para las armas que vas a utilizar en este mod, así como también algunas placas de esos metales para poderlos utilizar para poder craftear algunas de las armaduras de este mod. Pues como este mod se trata de armas, vamos a explicarte las primeras armas que puedes craftear que no necesitan alguna maquinaria en especial de este mod para poder conseguir su crafteo. Y créeme, bambino, cuando te digo que debes de craftear armas desde el inicio de este mod, porque créeme cuando te digo que van a spawnear en este mundo
muy regularmente mob hostiles que también van a tener armas y armaduras consigo y te van a estar disparando y haciéndote la vida muy difícil. Así que la primera arma que te voy a sugerir craftear, que no necesita de una maquinaria, es precisamente esta que ves aquí, que se llama el Hand Cannon. Solo te voy a explicar este crafteo porque los crafteos los puedes ver, ya sabes, con el J. Pero se craftea crafteando un Stone Barrel, un mechero y el Wooden Gun Stock. El Stone Barrel se craftea muy fácil, como lo puedes ver aquí, con piedra. Y el Wooden Gun Stock se craftea con los diferentes bloques de tronco de árbol que encontramos en nuestro mundo Minecraft. La munición de esta arma se llama la Stone Bullet, que ya habíamos visto anteriormente cómo se crafteaba. Las Stone Bullets o balas de piedra las puedes apilar en un stack. Para poder utilizar las balas, este mod trae incorporado su propia pestaña en el inventario del Minecraft. Y aquí en esta parte es donde vas a poder colocar tú las diferentes municiones o los kits de curación, así como tus armaduras y otros ítems que puedes utilizar en este mod. Por lo pronto, en estos slots que ves aquí, que se ven como unas balas, es donde vas a colocar tú las balas que vas a utilizar con las armas que tiene este mod. Y ya tu arma queda cargada con esa munición. El único inconveniente que tiene esta arma es que solamente vas a poder disparar una bala a la vez. Y una vez hecho esto, vas a tener que recargarla otra vez. Por cierto, para disparar el arma es con clic izquierdo y para recargarla otra vez con clic izquierdo. Y esto la hace una arma muy lenta. Como te decía en un principio, debes de estar con un arma encima porque este mod exponea muchos mobs hostiles muy peligrosos. Lo que más me encanta de este mod son las animaciones que hace cuando matas a un mob hostil. Una de las cosas que puedes observar en el arma es que cuando está cargada, te muestra una barra verde. Y cuando la disparas, esa barra verde desaparece. Te está indicando que necesita volver a ser recargada. Pues vamos a hablarte un poco de las características que tienen cada una de estas armas y lo podemos ver cuando posicionamos el cursor de nuestro mouse encima del arma y le damos a la tecla Shift. Como puedes ver, salen una serie de opciones que son las estadísticas del arma, de su funcionamiento, su velocidad y qué tipo de munición utiliza. Otra de las características que observamos al darle a la tecla Shift es que me dice que esta arma es un arma de tipo de two-handed, o sea que es un arma que debes utilizar con las dos manos. Por eso cuando tú ves aquí a tu personaje, ves que tiene las dos manos colocadas en el arma. Otra de las cosas que observamos es que donde dice ammo, o sea la munición, te está indicando que la munición que utiliza esta arma, la bala que utiliza es una Stone Bullet. El damage type o el tipo de disparo o daño que produce esta arma es de tipo proyectil. Las armas tipo proyectil son como el arco y la flecha. El damage te indica el daño que produce esta arma. Cuando estás cerca del mob, cuando estás cerca de la entidad, producen un daño de 8 y cuando estás lejos de la entidad, produce un daño de 5. Donde tienes la opción que dice range, o sea el rango, te indica el rango de efectividad de esta arma. En este caso, 10 quiere decir que es la distancia máxima en bloques donde esta arma produce el mayor daño. Después de la distancia de 10 bloques hasta llegar a los 25 bloques, ya la efectividad de esta arma se va perdiendo, o sea que el daño va a ser de 5 y el 25 es el rango máximo de bloques donde el proyectil funciona. Después de los 25 bloques, sencillamente el proyectil se pierde. La velocidad te está indicando cuán rápido viaja la munición cuando es disparada. La opción Spread te indica el número de acierto que puedes tener cuando disparas una bala, en este caso es 0.035, o sea, esto no es una certeza muy buena. El Clip Size te indica la cantidad de balas que pueden estar metidas en la recámara de la pistola o del arma en ese momento. Como ves, en este caso solamente puedo tener una sola bala metida en la recámara de esta arma y el Reload Time me indica la cantidad de segundos que tarda en volverse a cargar esta arma. La siguiente arma que podemos craftear y no necesita una maquinaria es el Double Barrel Shotgun y este va a utilizar una nueva munición que se llama la Ammo. La Ammo se craftea muy fácil de esta forma. Esta es como una escopeta recortada de doble cañón. Si tú te fijas en el crafteo de esta arma, utiliza dos Iron Barrel, dos mecheros
y la culata, que es la Wooden Gunstock para su crafteo. Ya sabes, no te olvides de checar las características de cada una de estas armas colocándote con el cursor encima de ella y dándote la tecla Shift. Como puedes ver, esta arma ahora puede almacenar 2 balas a la vez. Pues como puedes observar, si abres tu J, tenemos un chorro de armas. No solamente que utilizan balas, sino que tenemos armas de rayos, armas de plasma, armas que lanzan fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quería que supieras es que hay diferentes tipos de armas que unas se pueden craftear sin maquinarias, como son estas que ves aquí, y otras que necesitan ciertos ítems que son crafteados en algunas maquinarias. Todos estos ítems que tú ves en esta parte son precisamente las diferentes municiones que van a utilizar esas armas, así como los diferentes cargadores que utilizan cada una de estas armas, donde vas a almacenar las balas que utilizan o ya sea el líquido inflamable para poder quemar cosas, etcétera, etcétera. Como te digo, hay armas que utilizan energía y por eso tenemos estas pilas. No te voy a explicar todo eso aquí porque eso lo puedes ver en el J, así como los diferentes ítems que necesita para el crafteo del arma y las diferentes municiones que requieren cada una de ellas, o que requieren maquinarias especiales para su crafteo. Para facilitar la creación de municiones y partes que se utilizan para los crafteos de las armas o armaduras, este mod trae incorporada una maquinaria que se llama el Metal Press. El crafteo lo puedes ver en el J, y este sirve precisamente para presionar los diferentes metales que conseguimos en el mod para crear nuevos ítems. Si tú le das a la parte que dice aquí, mostrar recetas, puedes ver cada uno de los crafteos que puedes realizar con los diferentes lingotes o placas que vas a poder crear, los cuales después se van a utilizar para craftear otros nuevos ítems en el mod. Esta maquinaria necesita energía Fe, Forge Energy, para poder funcionar. También le puedo suplir energía Redstone Flux. En esta barra que ves aquí de la maquinaria te va a indicar si hay suficiente energía almacenada para que empiece a funcionar. Como puedes observar, yo le tengo colocado una batería infinita del mod Cyclic que suple energía Fe todo el tiempo. Puedes utilizar cualquier forma de suministrar energía a este tipo de maquinaria. El mod no trae incorporada maquinarias para generar energía Fe, así que ten esto en cuenta. Debes de tener instalado otros mods que hagan ese proceso. Por eso, uno de los mods que es compatible con el Tech Guns y que funciona muy bien para esto es el Industrial Craft 2. Las pestañitas que ves aquí te está indicando si la maquinaria está lista para empezar a craftear. Cuando está en verde quiere decir que ya está lista para empezar a craftear. Esto depende mucho de la opción que tú le des en esta pestaña. Aquí como le estás diciendo que no necesita una señal de redstone para poder funcionar, la maquinaria siempre está encendida. Pero si yo le digo que necesita una señal de redstone, se coloca en estado rojo, que quiere decir que no hay ninguna señal de redstone pasando para activar la maquinaria. Aparte de esto, le estás diciendo con esta nueva opción que la señal de redstone tiene que ser alta, o sea, de una intensidad mínimo de 15. También le puedo especificar que funcione con una señal de redstone baja, donde dice required, ahí te dice low, que quiere decir que con que le des una señal de redstone de intensidad 1 o de intensidad 2, la maquinaria va a funcionar. Por eso se vuelve a encender. La pestaña que está aquí te está diciendo quién es el dueño de esta maquinaria y quién puede utilizar esta maquinaria. Esto más que todo se utiliza cuando estás jugando en línea con otros jugadores. Al decirle que es público, cualquier jugador puede acceder a esta maquinaria. Si tú le dices que solamente los aliados pueden utilizar esta maquinaria, solamente aquellas personas que se consideran aliadas pueden utilizar la maquinaria. Si le dices que solamente sea team, o sea, solamente los miembros de tu equipo pueden acceder a esta maquinaria. Y si tú le dices que solamente yo puedo utilizar esta maquinaria, nadie más la va a poder utilizar. Por cierto, estas opciones que estoy cambiando aquí, solamente las puede cambiar el dueño de la maquinaria, en ese caso yo. Y por último, la opción que ves aquí que dice switch, sirve para lo siguiente. Si tú te fijas en las recetas, hay ciertas recetas que necesitan 2 lingotes del mismo tipo. Como tú puedes ver, aquí tengo 2 lingotes de estaño, 2 lingotes de cobre, 2 lingotes de bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Al darle a la opción split, le vas a garantizar a la maquinaria
de que, por ejemplo, si tú estás introduciendo por tuberías un stack de ítems o varios ítems del mismo tipo, la maquinaria con esta opción va a garantizar de que el stack o la cantidad de ítems van a partir en dos partes iguales. Como puedes ver, aquí solamente tengo introducido en un lado el steel ingot, pero si yo le digo switch, lo va a partir en dos y va a empezar a craftear el ítem. En esta pestaña que está aquí es donde va a salir el ítem ya crafteado. Y en esta pestaña vas a poderle colocar un upgrade a la maquinaria, que siempre va a ser el mismo para todas las maquinarias que aceptan upgrade, que es el Machine Upgrade Stack Operation, que se craftea de esta forma muy sencilla como lo ves aquí. En esta maquinaria en particular, cuando yo empiezo a craftear, los ítems salen de 2 en 2. Pero si yo le coloco este upgrade, me va a producir 4 ítems a la vez de un solo golpe. Como puedes ver, de 6 pasó a 10, de 10 a 14. Máximo le puedo colocar a cada maquinaria hasta 7 Machine Upgrade. Como puedes ver, ahora me produce 16 ítems a la vez. Ya te había explicado que la mayoría de estas municiones las puedes craftear en una mesa de crafteo. Pero hay una forma mucho más eficiente de hacer esto de una forma automatizada. Y esto lo vas a hacer en la Ammo Press, que es esta maquinaria que ves aquí. Igual que las otras maquinarias, si tú le das a esta parte que está aquí, te va a mostrar las recetas de las balas que puedes craftear en esta Ammo Press. Esta maquinaria va a utilizar siempre cualquiera de los lingotes que podemos craftear en este mod, como lo puedes ver en el J, no importa el lingote que tú le coloques, y va a necesitar siempre al final pólvora. La forma de indicarle qué es lo que tú quieres craftear lo haces en estas pestañas que ves aquí. Puedes craftear las pistol round, las shotgun round, las rifle rounds o las sniper round. Las opciones que ves aquí son exactamente igual a las que habíamos visto en la maquinaria anterior. Aquí puedes cambiar quién puede accesar la maquinaria y aquí si va a necesitar una señal de redstone o no. Aquí te está indicando si tiene la maquinaria energía o no, porque esta maquinaria también va a necesitar energía FE para poder funcionar. Entonces cuando yo activo la maquinaria, automáticamente empieza a craftear las balas. Si yo le cambio el tipo de bala aquí y saco estas, va a craftear ese otro tipo de bala. Y así sucesivamente con las diferentes balas que tú quieres craftear en esta maquinaria. También tiene su slot respectivo para que le coloquemos los Machine Upgrade. Y acuérdate que con esto vamos a aumentar la producción de balas que puede realizar de una sola vez. Otra de las maquinarias que encontramos en este mod es el laboratorio químico o el Chemical Laboratory. En el laboratorio químico vas a poder craftear algunos nuevos ítems o algunos líquidos como es el Creeper Acid, que es el ácido de Creeper, que este a su vez lo vas a poder utilizar en esta misma maquinaria para el crafteo de nuevos ítems o lo vas a utilizar en una maquinaria avanzada que se llama el Reaction Chamber para craftear nuevos ítems que estos a su vez nos van a servir para poder craftear las armaduras avanzadas de este mod. La interfaz de esta maquinaria también es muy sencilla. Como puedes ver de este lado izquierdo, también tiene las mismas opciones que habíamos visto en las maquinarias anteriores. Acuérdate, aquí es donde se almacena la energía FE. Esta maquinaria también necesita energía FE para poder funcionar. Si la maquinaria está activa, si la vas a encender o no con una señal de redstone y si la va a poder utilizar todo el mundo. También, como puedes observar, esta maquinaria tiene dos tanques. Uno es un tanque donde vas a introducir líquidos porque hay ciertas recetas que necesitan algunos líquidos para craftear algunos ítems, como puedes ver, agua o aceite dependiendo del mod que tengas instalado, así como también lava. Aquí es donde vas a colocar los ítems necesarios para craftear la receta. Fíjate aquí en el J que a veces necesitas dos ítems, a veces necesitas uno solo. En esto que ves aquí se ve la animación cuando se está crafteando el ítem, como lo puedes ver también en el J. Y en esta pestaña que está aquí va a salir el nuevo ítem crafteado. Para introducir líquidos en este tanque lo puedes hacer de la manera habitual, ya sabes, con un cubo de líquido en tu mano y clic derecho. O lo puedes introducir a través de tuberías que traiga algún mod, ya sea de transporte de fluidos o de ítems, porque no solamente vas a poder introducir el líquido, sino también los ítems necesarios para poder hacer el crafteo. En esta pestaña que ves aquí vas a poder colocar también máximo 7 ítems para hacer el upgrade de la maquinaria para que produzca mayor cantidad de ítems de una sola vez.
Y en estas pestañas que ves aquí es donde van a salir los ítems ya crafteados, o en este tanque va a salir el líquido ya crafteado. Pasa algo curioso con esta maquinaria. Los ítems los puedes extraer directamente de esta pestaña, pero los fluidos que se crean en esta maquinaria solamente los vas a poder extraer con alguna tubería. No te creas que puedes colocar un cubo aquí para extraer el líquido de este tanque. Este slot que vemos aquí todavía no está documentado en la versión actual del mod que yo estoy revisando. Supongo que se implementará cuando podamos craftear las pociones, porque como puedes ver, este mod trae pociones, las cuales todavía no tienen crafteo. Le puedes dar al J y no te muestra ningún crafteo, y tampoco las puedes extraer de algún cofre o te las arroja algún mob. Sencillamente, por lo pronto, no están implementadas en la versión del mod que yo estoy revisando. Esta pestaña que ves aquí es para indicarme por cuál de los dos tanques voy a introducir o extraer líquido. Como está colocada de esta forma, quiere decir que por el tanque que está del lado izquierdo voy a introducir líquidos, por eso está de color azul, y por el tanque que está anaranjado, que es el lado derecho, voy a extraer líquidos. Si yo le doy a las pestañas, como puedes ver, se invierten los colores. Ahora por el lado izquierdo voy a extraer líquidos y por el lado derecho los voy a introducir. Para que tú veas un ejemplo del funcionamiento de esta maquinaria, vamos a craftear ácido de creeper. Necesito biomass, que el biomass se craftea de esta forma muy sencilla, con un slime. Lo colocamos de este lado y del otro lado vamos a necesitar pólvora. Aparte de eso necesitamos agregar agua. Entonces, para que tú veas el ejemplo, ya le agregué el biomass, la pólvora, y ahora le voy a agregar de manera automatizada los líquidos. De este lado, como puedes ver, hay una tubería del Buildcraft que me va a llevar líquido, o sea, agua de este tanque adentro de la maquinaria, y de este lado tengo otra tubería del Buildcraft que me va a extraer, en este caso, el ácido del creeper cuando esté elaborado, hacia ese tanque. Y como puedes ver abajo, aquí tengo una batería del Cyclic Mod que está supliendo la energía Fe necesaria para esta maquinaria. Entonces, al encender la señal de redstone, empieza a funcionar la tubería, empieza a extraer el agua y como puedes ver, la empieza a introducir en la maquinaria. Una vez que haya agua suficiente, o sea que haya el agua requerida para empezar a craftear este ítem, bueno, si la enciendo, la maquinaria va a empezar a craftear el ácido del creeper. Esto va a tardar un tiempo. Y si yo le coloco una señal de redstone aquí para que complemente este circuito, va a empezar a extraer el ácido del creeper y lo va a almacenar en este tanque. Pues vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a aprovechar que tenemos ácido de creeper y vamos a craftear ahora este ítem que se llama el Yellow Cake utilizando el ore del uranio. Para eso necesitamos introducir a la maquinaria ácido de creeper y esto lo hacemos con el tanque de ácido de creeper que ya tenemos aquí, pero ahora le vamos a invertir el tanque por el cual se va a introducir el líquido. Entonces le colocamos uranium ore, activamos el circuito para que empiece a extraer el ácido de creeper y como puedes ver, ahora se empieza a llenar este tanque. Se supone que se debería llenar este tanque. Y bueno, empieza a producir el ácido de creeper. Yo creo que hay un bug en el mod, porque se supone que se debería llenar este tanque. Pero bueno, como puede ver se está llenando el del lado izquierdo. Y aunque tengo puesta la opción de que extraiga del lado izquierdo, está llenando el lado izquierdo. Por último, estas dos pestañas que tienes aquí es para vaciar los tanques en el caso que tú requieras que los tanques estén vacíos para poder craftear una nueva receta. El líquido se va a perder. El mod también trae incorporado todas estas armaduras que ves aquí. Estas las puedes conseguir por un lado matando al mob hostil que tiene esa armadura puesta o sencillamente las puedes craftear pieza por pieza. Cada parte de la armadura también tiene sus características, como lo puedes ver cuando le doy a la tecla Shift encima de la pieza de armadura que tú quieras revisar. La durabilidad te indica cuánto dura una armadura, o sea, los usos que esta tiene. Es como la durabilidad y los usos que tiene una armadura normal del Minecraft. También algunas armaduras también presentan otra opción que se llama la toughness, o sea, la dureza de la armadura, que combinado con la durabilidad van a hacer que la armadura dure más tiempo. Hay armaduras que van a necesitar energía RF para que tú puedas utilizar las propiedades especiales que brinda esa armadura. Como puedes ver en la Power Armor, vas a necesitar
10 de energía para que esta pueda estar cargada y poder funcionar. Y el tipo de energía donde dice Power Type te indica que es energía RF. Como puedes observar, en las armaduras también se presentan lo que se llaman Armor Values. Estos van cambiando de armadura a armadura. Te voy a explicar lo que significan cada una de esas letras AR, PR, EX, etcétera, etcétera, etcétera. La opción AR indica la resistencia que tiene esta armadura a los ataques físicos. La opción PR es la resistencia que tiene esta armadura a los ataques de proyectiles, o sea, a los ataques de las balas o algún otro tipo de proyectil. La opción EX representa la resistencia que tiene esta armadura con respecto a las explosiones. La opción E se refiere a la resistencia que tiene esta armadura con respecto a las armas de energía. La opción F a la resistencia que tiene contra el fuego. La opción I a la resistencia que tiene contra el hielo, contra el frío. La opción L, la resistencia que tiene contra los rayos. La opción P es la resistencia que tiene contra las pociones de envenenamiento. La D indica la resistencia que tiene esta armadura contra las opciones de tipo Dark, de tipo oscuro, de energía oscura. Y la RAD indica la resistencia que tiene esta armadura con respecto a la radiación. Como puedes observar, las diferentes partes de la armadura tipo Bandit no ofrecen ninguna protección contra la radiación. En cambio, como puedes ver en la Power Armor, este sí ofrece una resistencia contra los daños por radiación. Se supone que en este mod hay ciertos tipos de condiciones que te van a producir daño por contaminación de radiación, pero esto todavía no está implementado en esta versión 1.12.2 que es la que yo estoy revisando. Por eso son las pociones que vimos en un principio que te dan resistencia contra la radiación, pero que como te digo todavía no están implementadas. Por cierto, estos Armor Values también los puedes observar ya traducidos, lo que quiere decir cada uno, en la pestaña del inventario que trae este mod. En esta parte que está aquí, como puedes ver, Total Armor Values te dice los valores que tiene esta armadura, la que estoy utilizando yo, la Power Armor, que tiene 22 de resistencia contra daños físicos, 22 contra proyectiles, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, cada armadura también agrega ciertas características en específico. Como puedes ver, la armadura Bandit me agrega, en este caso, el casco, un 12.5% de velocidad. Igual lo hace su peto, igual lo hace las grebas o pantalones. Pero en las botas, aparte del 12.5% de aumento en la velocidad, me reduce en un 20% el daño por caída y en un 1% el daño por caída desde las alturas. Estas características van a variar de acuerdo a la armadura que yo esté utilizando. Por ejemplo, la Power Armor, como puedes ver en su casco, me agrega un corazón, una velocidad de minado del 5% y una resistencia al golpeteo de retroceso del 20%. El peto me agrega un 35% también al 20% que me agregaba el casco, me agrega 2 corazones más y me agrega un 5% más a la velocidad de minado. También lo hacen las grebas agregándome un corazón más, un 5% más de minado y un 25% a la resistencia al golpeteo de retroceso. Y como puedes ver, las botas me quitan un 20% en el daño de caída, me quitan también un 1% en el daño de las caídas desde las alturas, me agregan un 5% a la resistencia a la velocidad de mineo y me agregan un 20% más a la resistencia del golpe de retroceso. Aparte también que me agrega una característica especial que se llama el Step Assist, que la puedo activar o desactivar desde esta pestaña que está aquí y me permite subir un bloque de manera directa como si estuviera utilizando la opción del Minecraft del Auto Jump, la cual también puedo activar y desactivar con una tecla configurable. En este caso es mi letra V o letra V. Entonces, cuando estés crafteando tus armaduras, checas estas estadísticas para ver cuál es la armadura que mejor se adapta a las exigencias que tú quieres tener. Otra de las cosas que podemos apreciar en las armaduras de este mod es que vienen en diferente tier, o sea en diferente nivel. Tenemos las de tier 1, que son estas que ves aquí, la Bandit Armor, la Hazmat Suite, la Miner's Armor, la Soldier Armors. Tenemos las de tier 1.5, que es la Steam Armor. Tenemos las de tier 2, que son la Combat Armor, la Commando Armor. Las de tier 2.5, que es la Ranger Armor.
y las de Tier 3, que son la Advanced Command Armor, la Exo Suite, la F Suite y la Power Armor. Como te decía, a mayor tier, mayor durabilidad y mejor va a ser la armadura. Las armaduras de este mod no se rompen cuando se gastan. Como puedes ver, aquí tengo un peto de la armadura Power Armor que ya se gastó toda su durabilidad y la sigo teniendo conmigo. Hay una forma de reparar estas armaduras. Existe una maquinaria que se llama la Repair Bench. Esta no necesita de energía para poder funcionar. Y como puedes ver, al abrir su interfase, tiene los slots correspondientes para cada una de las partes de la armadura. En este caso, como yo tengo un peto que ya está gastado, lo coloco en la parte del peto. Y si yo coloco mi cursor encima de este tipo de llave inglesa, me dice los ítems que necesita para poder reparar la armadura. En este caso necesito 3 Power Armor Plating y 2 Gold Wire. En estos slots que ves aquí abajo es donde vas a colocar los ítems necesarios para poder reparar la pieza de armadura. Al colocarle los ítems necesarios, te vas a dar cuenta que ya en la llave inglesa no sale el color rojo, sino que te lo pone en blanco. Quiere decir que ya está lista para reparar, en este caso, el peto. Le das clic izquierdo y el peto queda reparado. Lo mismo puedes hacer con todas las armaduras de este mod. Una de las cosas fabulosas que me encantan de la Repair Bench es que si tengo mi armadura colocada, no necesito quitármela para colocarla en esta mesa para que la repare. Sencillamente la Repair Bench automáticamente reconoce que yo tengo una armadura, me coloca la armadura en cada uno de los slots y así yo la puedo reparar cuando le coloque, por supuesto, los ítems requeridos. Otra de las maquinarias que encontramos en este mod está la Camo Bench, que me permite cambiar el camuflaje, o sea, el color a la armadura que yo tenga colocada o a la armadura que yo le coloque a la maquinaria. Esta maquinaria, igual que la Repair Bench, cuando yo abro su interfaz, me reconoce automáticamente la armadura que yo tenga colocada y por supuesto me reconoce los complementos de armaduras que yo pueda tener también colocado. Esto te lo voy a explicar más adelante cómo se utilizan. Pero como puedes ver, aquí tengo mi armadura ya colocada en los slots y con el más y el menos le puedo cambiar los colores a cada una de sus partes. Esto está fabuloso. Otra forma también de cambiar el camuflaje a la armadura es colocando la pieza de armadura que yo quiera directamente en este slot y con estas flechitas cambiarle a las diferentes opciones que me salen. Las opciones que salen aquí dependen mucho de la armadura. También en este lado, como puedes ver, aquí solamente puedo aplicar máximo 3 tipos de opciones a esta armadura. Por supuesto, al colocarla en este lado, no voy a saber el resultado hasta que yo saque la armadura y me la coloque nuevamente. Para que tú veas otro ejemplo de lo que te digo, vamos a colocar aquí el pantalón de minero. Y como puedes ver, me da diferentes opciones. Uno colorearlo de azul, otro de rojo, otro de verde y otro de negro. También lo puedo colocar de este lado y me va a permitir ver las 4 opciones, pero como si yo lo tuviera colocado. Acuérdate que estos los que están aquí son las cosas que yo tengo colocadas directamente en el inventario de este mod. La última maquinaria simple que vamos a encontrar en este mod es la Charging Station. Y esta, como puedes suponer, necesita energía FE para poder funcionar. Las mismas opciones que habíamos visto en las otras maquinarias y también este slot para poderle colocar los upgrades correspondientes. Los únicos 2 ítems que podemos cargar en esta maquinaria son la Energy Cell, que se utiliza para algunas armas. Hay algunas armas que necesitan energía para poder funcionar, así como algunos ítems y también solamente para poder cargar la Redstone Battery, que esta se utiliza para poder activar los lentes de visión nocturna. Para poder cargar ítems en la Charging Station, sencillamente los coloco de este lado y van a salir cargados del lado derecho. Recuerda que el Machine Upgrade lo que hace es que me aumenta la cantidad de ítems que yo puedo, en este caso en la Charging Station, cargar a la vez. Si yo le coloco 7 Machine Upgrade, voy a poder cargar 8 Energy Cell de una sola vez. Existen 2 maquinarias más que se llaman maquinarias de multibloques, porque como puedes ver, para poder craftear estas maquinarias necesito varios bloques. Para poder craftear el Fabricator necesito 3 Fabricator Housing, 4 Fabricator Glass y un Fabricator Controller, colocados en la forma que los ves aquí. La otra forma de colocar los ítems es que tengas instalado el mod Patchouli, tengas el manual y selecciones el Fabricator y le des a esta pestaña que dice aquí Visualizar.
Y una vez que lo tengas, puedes visualizar la maquinaria, le das clic derecho sobre cualquier parte del mundo donde tú la quieras colocar y automáticamente vas a poder visualizar dónde colocar cada una de sus partes. Si yo quiero sencillamente dejar de visualizar la estructura, me meto en el manual y le doy otra vez aquí donde está el ojito. Y como puedes ver, desaparece el holograma fantasma. Una vez armada la estructura, le doy clic derecho sobre su controlador, en este caso el Fabricator Controller. Pero si le doy clic derecho sobre el lado equivocado, él me lo va a indicar con unas X, como puedes ver ahí. Entonces, le doy clic derecho sobre su lado frontal. Y queda armada de una vez la estructura, o sea, en este caso la maquinaria llamada Fabricator. Como lo podrás suponer, esta maquinaria también necesita energía FE para poder funcionar. En esta maquinaria la energía la puedo introducir ya sea por uno de estos conectores que tiene a los lados o puedo transferir la energía directamente por la parte de abajo del Fabricator Controller. Entonces, como puedes ver, si lo coloco aquí de este lado, queda rellenado de energía o también si lo coloco en la parte de abajo de su controlador. Esta maquinaria sirve para craftear ciertos ítems avanzados, como lo es la Energy Cell, la Cybernetic Part, que estos se utilizan para una arma avanzada, la Power Armor Plating, que ya habíamos visto que sirve para poder reparar mi armadura, y también el Sonic Emitter, el Red Emitter y el Nuclear Power Cell. Entonces, en estos slots que ves aquí, debes de colocar los ítems que te requiere la maquinaria, dependiendo de lo que tú vayas a craftear. Y de este lado es donde va a salir el ítem fabricado. La animación está súper fabulosa. Y en esta pestaña que está aquí, como ya sabrás, es para poner el Machine Upgrade. Y la última maquinaria multibloque que vamos a poder craftear es la Reaction Chamber. Igual, si yo le doy con el manual clic en el ojito, voy a poder anclar en mi mundo el holograma fantasmal para poderme guiar y poder colocar los bloques que necesita esta estructura. Para poder construir esta estructura voy a necesitar 17 Reaction Chamber Housing, 18 Reaction Chamber Glass y un Reaction Chamber Controller, así como me lo indica también el manual. Una vez que la estructura está hecha, le doy clic derecho sobre el Chamber Controller. En el manual vas a conseguir cada una de las partes de la interfaz de esta maquinaria. Si no sabes inglés, para eso está Babo para explicártelo. Al accesar su interfaz con clic derecho, vas a poder darle aquí donde dice mostrar las recetas y vas a ver todos los ítems que se pueden craftear en estas maquinarias, así como también los líquidos que debes de colocar en su tanque interno, los ítems que debes de colocar a la izquierda para que salgan los ítems de la derecha y el catalizador que vas a colocar en esta parte donde se coloca el focus. Hay dos tipos de focus que puedes colocar en esta maquinaria. Está el Reaction Chamber Head Ray Focus y el Reaction Chamber UV Emitter. El Reaction Chamber Head Ray Focus tiene el siguiente crafteo, pero el Reaction Chamber UV Emitter todavía no tiene crafteos. Recuerda que este es un mod que todavía está en estado de desarrollo y hay ciertos ítems que no están 100% implementados. Esta maquinaria, como las otras maquinarias, también necesita energía FE para poder funcionar. La forma de introducirle energía a esta maquinaria, ya sabes, puede ser por su parte de abajo o por la entrada que tiene en su parte superior. Esas son las únicas dos formas con que puedes introducir energía a esta maquinaria. Las otras entradas que tiene esta maquinaria, como las puedes observar aquí, solamente sirven para introducir líquidos o los ítems que va a necesitar la maquinaria o para extraer los ítems de la maquinaria. Una de las cosas que debes de tener en cuenta con esta maquinaria es que debes de seguir al pie de la letra las cantidades de líquido, así que también la intensidad del focus que debes de programar. Esta maquinaria presenta dos estatus. Cuando la barra de arriba, que es la barra de color verde, llega a su punto máximo, te está indicando de que el ítem tiene chance de que se rompa. Y cuando la barra de abajo, que es la barra que se va rellenando de color anaranjado, llega a su punto máximo, te está indicando de que la máquina puede explotar.
Para que veas un crafteo de ejemplo, entonces, la única forma de introducir líquidos en esta maquinaria es a través de una tubería. No puedes agarrar un cubo con el líquido en tu mano e intentar introducirlo directamente porque no lo va a aceptar. En el focus debes de colocarlo hasta el número 5. Nos venimos aquí donde está el focus, le damos al más y lo colocamos en el 5. Después de eso, volvemos a checar la receta y le vamos a introducir un 30% de ácido de Creeper. Cada 10% representa un cubo de líquido. Entonces, ya yo tengo colocado aquí en este tanque del Buildcraft, tengo colocado un 30% de ácido de Creeper. O sea, tengo colocado 3 cubos de ácido de Creeper. Le indico a la maquinaria que solamente va a aceptar un 30% de ese líquido. Coloco el ítem requerido en su respectivo slot y ahora enciendo la máquina para que empiece a funcionar. Pero también le digo al Buildcraft que mande el líquido del Creeper. Una vez que se llena el tanque interno de esta maquinaria con el ácido del Creeper, va a empezar a funcionar. Una vez que está listo, va a empezar a funcionar. Como puedes ver, la animación es súper fabulosa. Una vez terminado el proceso, ya están crafteados los ítems, en especial de esta receta. Si yo no coloco los parámetros indicados, corro el riesgo de que la maquinaria entre en su estado crítico y pueda explotar o pueda hacer desaparecer el ítem que va a craftear. Y bueno, bambinos, aquí concluye la primera parte de la explicación de este mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes. Aquí ha sido Babo357 y me despido. Adiós.